Alfonsina Cuesta es una dirigente social y comunitaria interesada en problemas de gran interés como lo que vamos a tratar esta noche, donde ella orientará sobre los derechos de los consumidores y las consumidoras. Además tendremos esta noche a la doctora Elisa Sánchez Pujol. La doctora Elisa Sánchez Pujol va a tratar el tema de la violencia en la familia, el tema de los feminicidios. Tendremos por otra parte nuestra cápsula desde el Congreso y otros contenidos que resultarán de gran interés para todos ustedes. La Fundación por los Derechos al Consumidor, Fundecon, es una organización sin fines de lucro que trabajamos por los derechos de los consumidores. Nosotros nacimos el 29 de noviembre de 1999, o sea que vamos a cumplir 15 años. Y entre los servicios que damos, lo primero que nosotros hicimos cuando salimos fue, Regina, trabajar para tener una ley que protegiera a los consumidores. Y eso lo logramos el 9 de septiembre del 2005, se aprobó la ley 358-05, que es la que protege todos los derechos de los consumidores. O sea, ese fue el primer objetivo que tuvo la Fundación. Luego de trabajar entonces en la difusión y el conocimiento de esa ley, también hemos trabajado en educar al consumidor sobre sus derechos, orientarlos de cómo deben presentar sus reclamaciones, cómo proceder en esas reclamaciones, cómo ejercer ese poder y ese papel que tienen como consumidor, porque tienen un derecho y un poder, o sea, pueden decidir y pueden cambiar incluso el rumbo del uso de muchos de los productos que se usan cotidianamente en una sociedad, si se ejerce con conciencia y responsabilidad el derecho que les asiste a los consumidores. Entonces nosotros estamos ahí trabajando para que se entienda que esa semilla, que es peligrosa certificarla y obligar al campesino a utilizar esa semilla, también abre un espacio para entrar los productos transgénicos y las semillas transgénicas, que es un tema que Fundecon o certificarla, garantizando que en esa ley queden protegidos los derechos de los campesinos, ¿verdad? De los productores. Exacto, entonces como no es así, ahí estamos trabajando. Entonces por eso te digo que ahora el trabajo nuestro es mucho más amplio que solamente quedarnos en los precios, en los bienes y servicios, sino el ciudadano en sentido general. ¿Tú puedes enunciarnos los principales derechos que están protegidos ya en la ley y cuáles otros derechos no están protegidos que ustedes aspiran o que siguen trabajando con la aspiración de que sean considerados derechos del consumidor? Mira, en el mundo entero, porque los derechos del consumidor son universales, son el derecho a la información. O sea, ese es un derecho fundamental. ¿Está en la ley? Sí, está en la ley. Los que te voy a denunciar están en la ley. El derecho a la información, el derecho a la educación como consumidor, o sea, a tú educarte para saber cuáles son esos derechos, el derecho a la remuneración en caso de cuando tú eres, a resarcirte, cuando te violentan ese derecho y ya sea cualquier entidad que decida que tiene ese proveedor o ese comerciante que devolverte el dinero o el bien que fue involucrado en la reclamación. El derecho a un medio ambiente saludable es otro de los derechos. El derecho a productos sanos que no alteren y que no atenten contra la salud de los consumidores. El derecho, te mencioné, son 8 derechos, bueno, me ha mencionado varios, que están consagrados, pero como te digo, ahora se ha ampliado y nosotros por eso trabajamos con otras organizaciones cuando son vulnerados, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Tener derecho a la vivienda es un derecho que nos asiste como ciudadanos. Ese es uno de los derechos en lo que nosotros estamos trabajando con otras organizaciones, por ejemplo, como Ciudad Alternativa, que trabaja con todo lo que tiene que ver con la vivienda y el derecho y todo lo urbano que tú como regidora sabes lo amplio que es ese tema. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el asunto de la seguridad social. Tú sabes que que tenemos una ley de seguridad social, pero esa ley se ha quedado corta, esa ley no ha sido aplicada en los 12 años casi que tiene de promulgada desde el 2001.
Y ahí se violenta no solamente el derecho a la salud, sino el derecho a una pensión digna. Tú sabes más que nadie todo lo que implica y todo el viacrucis que pasa un ciudadano cuando llega a su edad en que ya se debe retirar a vivir una vida digna y no puede acceder a una pensión digna. Entonces, estamos trabajando en la seguridad social con eso. Pero estamos trabajando, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que está la Fundación ahora es el tema del sector eléctrico, el derecho que tenemos como usuarios de ese sector. Tú sabes que el que mantiene el sector eléctrico es el usuario, es el que paga la energía, porque nos han vendido que aquí no se paga la energía eléctrica. Sí se paga, el sector que no paga, el sector más pobre, es un 10% de lo que implicaría el costo total de todo lo que se maneja. Y además nos tienen que retribuir con el 150% del costo de la energía eléctrica. O sea, Alfonsina, pero tenemos que generar unas redes claro, de reclamo alrededor de eso. Ya nosotros hemos ido, eso se hace un movimiento social tremendo. Oye, el Instituto de Energía de la UAS, con una fórmula, calculó cuánto significa en dinero eso para los usuarios. ¿Tú sabes por dónde está ese dinero? Por 107 mil millones de pesos. Pero se hace mucha cosa con eso. Claro, porque desde 2001 para acá, que fue donde se promulgó la ley, nunca se ha cumplido con devolvernos a nosotros una hora de apagón, que si lo hubiesen hecho las autoridades, a esta altura de juego, los apagones estuvieran en su mínima expresión. Entonces te estoy poniendo un solo ejemplo de lo que nosotros estamos tratando y estamos trabajando en la Fundación para lograr que el usuario del sector eléctrico reciba por lo menos un beneficio, como dice la ley 125-01. Señálame algunos mecanismos del que dispone la ciudadanía en términos individuales o en términos institucionales para poder hacer reclamos de esos derechos y que realmente tengan una respuesta efectiva. Bueno, la ley 358-05 crea a Proconsumidor. Proconsumidor es el Instituto Dominicano de los Consumidores. Y en ese organismo, que por suerte ha sido un organismo que funciona, un organismo que tiene credibilidad en la gente, es donde se debe llevar las reclamaciones que tenga cualquier ciudadano. Pero hay que decir que también hay sectores, hay leyes sectoriales, donde hay organismos que las personas pueden ir a reclamar. Por ejemplo, la electricidad. Está Protecon, que es donde debe ir el ciudadano cuando la factura le llegó más alta de la cuenta, o le cobraron, o no le está llegando la factura, o tuvo un alto voltaje y se le quemaron todos sus electrodomésticos. Entonces, primero tiene que ir a la EDE, o sea EDE Norte, EDE Sur o EDE Este. Si no le hacen caso a la reclamación, entonces tiene que ir a Protecon. Ese es el primero. Hay otro para los servicios financieros, está ProUsuario, eso está en la Superintendencia de Bancos. Ahí también el ciudadano que entiende que una entidad bancaria, una entidad financiera le violentó su derecho con la tarjeta de crédito, con un préstamo o con un préstamo hipotecario, todo lo que implica la relación que tiene un usuario del sector financiero con la banca. Si le violenta su derecho, primero tiene que reclamar frente al banco de cuál es usuario y luego a ProUsuario. Pero también tenemos a la DIDA. La DIDA es la que protege a todos los que somos afiliados del sistema de seguridad social. O sea, te estoy mencionando, fíjate ya cuántas instancias existen para que nosotros, los dominicanos y dominicanas, podamos hacer uso de las reclamaciones y hacer efectivo el derecho que nos asisten como consumidores. Te voy a referir 3 ejemplos, Alfonsina, a ver si entran en los derechos que están ya protegidos o si califican para ser considerados derechos del consumidor. Tú hablabas ahorita del derecho de la vivienda y te referiste a un aspecto. Ahora yo te pregunto de este aspecto. Tú adquieres una vivienda en etapa de construcción, donde tu contrato tiene una definición y unas delimitaciones de las condiciones internas de la edificación como la del exterior. Resulta que el constructor no cumple ni en tiempo ni en las condiciones que dice el contrato. Y
después te puede salir fácilmente con que tú eres quien le debe pagar a él. Entra tú entonces en una discusión a partir del hecho de que, bueno, me falta por pagarte tanto, pero tú has dejado de hacerme un parqueo techado, falta un elevador, no tiene el área social o no tiene cualquier otro detalle, o la terminación no es de primera como ustedes indican, o no tiene la cantidad de metros que dice en el contrato. Y el tiempo que te toma esa discusión, después lo que te dice la constructora es, ahora tú me debes tantos dólares más porque no te he entregado el apartamento. O sea que hay un espacio, eso está considerado. Otro hecho, tú compras, por ejemplo, un solar y cuando tú vas a sacar tu documento definitivo, en la audiencia, de repente, ya habiendo hecho el del INDE, aparecen unos leguleyos, unos abogados representando a nadie, porque tú no ves la cara de quiénes son, y dicen que se oponen porque ellos tienen posesión de ese terreno, cosa que cuando se fue a hacer del INDE tú no lo viste ni siquiera, y resulta que tú te tomas 2 o 3 años esperando que esto se resuelva en los tribunales. Mientras tanto, ahí sí ellos hacen uso de eso. Un seguro que lo desintegran en un proceso de reclamo. Hay muchísima gente que tiene reclamaciones y a esta empresa se disolvió. Bueno, se va a los tribunales, se va a justicia y tú tienes ya una sentencia final de la Suprema Corte de Justicia y ya esa sentencia tiene 2 años y nadie es responsable. Tú vas a la superintendencia de seguro y la última respuesta de la superintendencia es o tratar de mediar para que tú aceptes el 25% de 1/3 de lo que la sentencia le impone al seguro, el 25%, en un tiempo no definido. Y después al final te dice que ya no puede hacer nada. Entonces mi pregunta, estas cosas, ¿tenemos protección con esto? ¿A dónde que debemos acudir? Bueno, en el primer caso en que tú referiste, que en la compra, por ejemplo, de un apartamento, una casa o cualquier vivienda que tú adquieras, claro que puedes llegar a Proconsumidor. ¿Por qué? Porque ahí media un contrato. Y yo no sé si tú viste una polémica que vivió Proconsumidor con el registro de los contratos en Proconsumidor para abolirle lo que se llama las cláusulas abusivas. Entonces, esas son de las cláusulas que muchas veces el ciudadano que no tiene, ¿verdad?, dominio de esos pormenores, no lee con detenimiento y firma. Nosotros en Proconsumidor, porque yo soy parte del consejo directivo, representando a los consumidores, yo estoy en el consejo directivo de Proconsumidor, hemos conocido casos de personas que se han querellado contra constructora porque no le han cumplido ni en el tiempo, ni como tú dices, ni la entrega de lo que me prometieron. Y eso es una violación a un derecho del consumidor. Porque aunque la palabra dice consumidor, también se dice usuario, porque entonces en este caso sería el usuario de la vivienda. Entonces ese perfectamente puedes ir a Proconsumidor. En cuanto a lo del seguro, entiendo que también Proconsumidor, aunque el seguro, la superintendencia de seguro, es la primera instancia que debe conocer ese tipo de casos que involucra seguros, porque son ellos los que manejan ese sector. Pero entiendo que también Proconsumidor puede hacer auxilio del dominicano, el ciudadano que ha sido violentado en esos derechos. Con eso te digo que ya no estamos tan desprotegidos. O sea, ya hay muchísimos lugares donde los dominicanos pueden ir a exigir y a que le presten la atención para que esos derechos que le fueron violentados en cualquier momento, en cualquier esfera, sean retribuidos, porque ese es uno de los derechos que tenemos los consumidores, en que nos tienen que retribuir, ya sea en especia, ya sea en dinero, cuando nos violentaron el derecho. Claro, ¿qué es lo único que pasa, Regina? Porque hay que decir la verdad, que todo a veces se toma un tiempo en que los ciudadanos nos desesperamos, porque como dicen los abogados, cuando el tiempo se alarga es como si no hubiese justicia. O sea, si el tiempo es tan largo que ya tú hasta casi abandonas, es penoso decir que es cierto que a veces eso se da. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que desmayar, porque el que desaparezcan todas esas malas prácticas
en todo el comercio, en todos los sectores, va a depender de nosotros, los ciudadanos. Porque cuando nosotros hacemos conciencia del poder que tenemos y hacer del reclamo de verdad un derecho y lo llevamos a las últimas consecuencias, entonces todos los que venden, los que están en el mercado, van a darse cuenta de que ya no pueden seguir jugando con el dominicano, que tú sabes que dejamos todo a la larga, no nos gusta a veces que yo no voy a perder mi tiempo. O sea, ese es un consejo que nosotros le damos a toda la ciudadanía. Ya tenemos el tiempo en que tenemos que reclamar como ciudadanos. Nosotros somos responsables de crear la sociedad que nosotros entendemos que nos merecemos. Y por eso estos programas son importantes, de que la gente escuche de que ya los dominicanos tenemos un derecho, que aunque, bueno, nada más tenemos del 2005 aquí, ¿cuánto hace? 7 años. Por alguna vez hay que empezar. Hay que empezar. 7 años parecería nada, pero se ha avanzado bastante. Y yo creo que nosotros somos los que tenemos que empoderarnos de esas leyes que ya disponemos y hacer de esta sociedad, de este país, otra cosa. Alfonsina Cuesta, muchísimas gracias. Ya tenemos ahí las recomendaciones de las personas que están al frente de esto. Muy pronto tú tendrás que estar por aquí porque vemos que hay mucho más que informar acerca de los derechos del consumidor. Y a ustedes, amigos y amigas de Domingo Cromático, no se muevan que vamos a una breve pausa y venimos con más contenido.